La rodilla presionaba la espalda de Malcolm como si quisiera borrarle el aire. La lona del hoodie se pegaba al sudor, el asfalto caliente olía a goma y a fritanga, y a su alrededor se apretaba una marea de voces, gritos cortos, el zumbido de un teléfono grabando, órdenes que se repetían con frío militar. Alguien decía su nombre, alguien más filmaba. Malcolm veía el reflejo del sol en una pantalla rota y pensó, en un instante tan nítido como absurdo, en la carta con el sello del MIT arrugada en el bolsillo de su camisa. Quédate hasta el final y suscríbete, esto cambia todo. 30 minutos antes, Malcolm caminaba sin apuros por Riverside Mall con el hoodie puesto y la mochila al hombro. Había comprado un café grande, demasiado caliente, y llevaba en la mano una caja envuelta con papel azul que murmuraba secretos de papel de regalo. La caja era para Lily, su hermana de 12 años, un reloj barato con una esfera donde ella había dicho que se vería adulta. Malcolm sonreía solo al pensar en la cara que pondría. Amanda Fletcher lo vio elegir el papel con cuidado y le devolvió la sonrisa detrás del mostrador de la tienda. Tenía la voz templada, el gesto cotidiano de quien trabaja 5 días seguidos viendo a la misma clientela. ¿Es para alguien especial?, preguntó mientras pasaba la caja por el lector. Malcolm respondió con la naturalidad de quien lleva la vida ordenada. Es para mi hermana, se muda a la residencia en septiembre, quiere estudiar ingeniería. Aún sin levantar la mirada, Amanda deslizó un recibo entre sus dedos. «Felicidades», dijo, y Malcolm sintió por una fracción de segundo que el mundo estaba en su sitio. El recibo cayó fuera de su bolsillo cuando salía. No se dio cuenta hasta que la alarma de la tienda sonó, no la de robo, sino una pequeña alarma de salida por prisa y un guardia de seguridad gordo, con el chaleco que crujía cuando respiraba, tomó nota. Brian Hughes, de pie junto a la puerta con una linterna en la mano, veía hombres en movimiento como si midiera riesgos en una tabla. Vio a Malcolm, un chico negro con hoodie, mochila, caja pequeña. En su cabeza, las piezas se unieron en silencio. Posible hurto, perfil. No lo pensó mucho, llamó a la central. El procedimiento fue más rápido que la sonrisa que Malcolm llevaba en los labios. 2 uniformes llegaron en menos de 5 minutos. Officer Ryan Blake bajó del coche con la mandíbula apretada. Tenía la mirada de quien no espera preguntas. Le acompañaba Officer Jason Reed, que parecía más joven, con la espalda menos rígida. La tensión le daba un temblor en el labio cada vez que respiraba. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Blake sin rodeos, y Amanda explicó con voz clara que Malcolm había pagado por todo, que el recibo estaba en la caja, que lo había visto escoger el papel. Brandon, el guardia, señaló hacia la mochila. Había gente que dijo que se las arregló para no completar la frase, pero el mensaje quedó en el aire. Hay gente que lo vio sospechoso. Malcolm intentó empezar a hablar, a mostrar la caja, el recibo asomando por la bolsa. «Miren», dijo, con el café temblando entre sus dedos. «Tengo la carta del MIT también». Era una pequeña ventaja tangible, pruebas que no mienten. Blake lo miró como si la carta no tuviera peso suficiente en la mesa donde él decidía. «Manos a la vista», ordenó seco. «Ponte contra el coche». Las manos de Malcolm subieron por obediencia más que por miedo. La voz dentro de él medía las consecuencias a cada gesto. Los nervios en el público se convirtieron en teléfono móvil. Alguien comenzó a grabar. Otra persona murmuró, «No lo empujen». Un grupo de adolescentes retrocedió. Una mujer salió del puesto de perritos calientes y cubrió la boca con la mano. La tensión era líquida, se filtraba por las ranuras del asfalto. «¿Tienes identificación?», preguntó Reed, intentando ocupar el espacio entre la autoridad y la duda. Malcolm sacó su tarjeta de estudiante con pulso, la voz más pequeña que al principio. «Malcolm White, 16, aceptado en MIT. Miren la carta». Entregó el papel y el recibo. Blake lo agarró y los agitó como si fueran pruebas de teatro. «Esta gente dice que lo vieron con las manos en la caja», dijo Brian. «Podría haber intentado salir sin pagar».
Nadie había visto el intercambio, nadie había intervenido cuando la alarma había sonado. La fuerza aumentó sin escalones. Las manos de Blake cerraron en torno al brazo de Malcolm con una inesperada firmeza, y en un movimiento que pareció pensado para humillar, lo arrojó al suelo. La rodilla vino después, como el peso de una sentencia que aún no había pasado por juicio. El asfalto olió a aceite y sol. El aire se llenó de la música estridente de una alarma lejana, de respiraciones que se aceleraban. Malcolm sintió que el pecho le palpitaba con un orden propio. No puedo respirar, pensó en inglés, en español, en el idioma que su padre le enseñó en casa. Palabras que no siempre se traducen al momento en que las necesitas. No puedo respirar, salió de su boca en un tiro seco cuando la rodilla se clavó. «Deja de resistirte», dijo Blake en voz alta, una frase que sonó vacía incluso para quien la pronunciaba. No había resistencia, solo había confusión, vergüenza, una nube de teléfonos apuntando. Una mujer gritó «¡Grábalo!», otra pidió tiempo. Nadie tocó a Blake, nadie quitó la mano. El público filmaba como quien se aferra a un ancla. En la comisaría, la luz fluorescente tenía esa cualidad de hacer todo más pequeño. El olor a café rancio, a papel húmedo, pegó en la garganta de Malcolm. Lo dejaron sentado en una sala con una cámara roja en un rincón. El objetivo lo miraba como un ojo imparcial. El comandante, Sergeant Kenneth Graham, vino con papeles y una expresión que pretendía neutralidad. Habló con frases medidas. «Tenemos que tomar declaración. Hay que verificar la identificación. Estamos haciendo las preguntas de rigor». Su voz olía a procedimiento. Voz está en un tono regio, firme y autoritario. Malcolm recordó la llamada de su madre mientras estuvo allí, el teléfono vibrando en el bolsillo con el nombre de Nathan White. No contestó al principio por miedo de que la voz de su padre, la que siempre parecía contenida y profesional, se mezclara con la escena y la hiciera más pública de lo que ya era. Cuando por fin habló con su padre, la conversación fue tan breve como una moneda lanzada al aire. «Estoy bien», dijo Malcolm, esforzándose por sonar mayor. «Me detuvieron». La línea se tensó. Había un silencio extenso al otro lado. Su padre no le pidió detalles. Su voz estaba controlada, como si mediara entre el deber y la carne. «Mantén la calma», dijo Nathan. «No te rebeles. Yo me encargo». La llegada de oficiales con placas de investigación no se vio aún. En la sala de detención, la sensación de tiempo era distinta. Los minutos se ahogaban en surcos, cada uno más pesado que el anterior. Malcolm miraba la carta del MIT sobre la mesa, sus bordes curvados por la humedad de sus dedos. Pensó en Lily, en la habitación que la esperaba, en la voz de su madre cocinando al fondo de sus memorias. Se dijo que no debía llorar. Lloró de todas formas, con un ruido sordo que nadie oyó entre la ventilación y las voces del patio. En el exterior del centro comercial, la grabación de un teléfono empezó a circular. Primero entre vecinos, luego en grupos de mensajería que conocemos bien. Se veía a Malcolm en el suelo, el hoodie arrugado y la caja azul a un lado. La rodilla, la multitud, la expresión congelada. Alguien adjuntó el recibo en la imagen. Otra persona subió un clip donde Amanda explicaba sin teatro lo ocurrido. El video no necesitaba muchas palabras. La evidencia es, a veces, una luz que revela lo que otras instituciones intentan cubrir. Dentro de la comisaría, Sergeant Graham pidió calma. «Vamos a revisar todo», dijo. «Tenemos que ver las cámaras del centro comercial. Hay testigos». La frase suena a promesa en lugares frágiles. En la práctica, a veces se diluye. Reed, sentado en una silla contra la pared, no tenía la mirada ingrata de Blake. Observaba la cámara con la incomodidad de quien sabe que ser testigo también es una responsabilidad.
Hice lo que me mandaron, murmuró cuando nadie le pidió palabra, como si se justificara a sí mismo. Amanda, con las manos aún temblando, declaró ante un oficial: «Pagó por todo, lo vi, no entiendo por qué». Su voz fue una fisura en la corteza de rutina. Brian, el guardia, repitió que alguien había alertado, que la alarma había sonado. Las versiones se apilaban. La verdad, sin embargo, se sostenía en lo visible. El recibo, el video, la carta de aceptación que no encajaba con la noción que algunos tenían de un sospechoso. Mientras los clips circulaban, llegó la llamada que cambiaría la dinámica. Un número que enmudeció a más de un oficial. El nombre que apareció en la pantalla del teléfono de Malcolm era conocido en pasillos donde la ley se estudia y donde las decisiones se multiplican. Nathan White. No era solo el padre del detenido. Era, en efecto, director regional de una agencia federal. La conexión de sangre y la estructura del poder obligaron a replantear la escena. En la habitación donde lo habían sentado, un agente de menor rango dejó sobre la mesa una tablet con el clip que se había viralizado. Lo pusieron en silencio al principio, la imagen hablaba por sí sola. Cuando el juramento institucional se encontró con la evidencia pública, los pliegues de lo cotidiano se tensaron. Blake miró la pantalla, su mandíbula se endureció. Reed apartó la mirada. Graham, que había tenido siempre una manera de cerrar lo que se abría en público, sintió el espacio entre las instrucciones y la percepción externa hacerse estrecho. La comisaría recibió una visita protocolaria. Un mensaje formal anunciaba que se había abierto una revisión y que agentes federales podrían presentarse para ver la evidencia. Cuando Blake supo de la posibilidad, un gesto cruzó su rostro. Un destello de alarma, tal vez de orgullo herido, que no se tradujo en palabras. En la puerta, el aire olía a lluvia que no venía, a café frío, a la inercia de una ciudad que rara vez se ve obligada a mirar. La cámara del móvil seguía rodando, y con ella la atención de quienes no podían o no querían apartar la vista. El hoodie en el suelo parecía ahora algo más que una prenda. Era testigo, reliquia y marca. Los papeles dispersos sobre la mesa, la carta de MIT, el recibo del regalo, flotaban como pruebas del futuro interrumpido, listos para ser leídos por ojos que no solían ver más allá de la sospecha. Mientras tanto, en el exterior del centro, un grupo pequeño de vecinos se congregó. Hablaron en voz baja sobre la posibilidad de que las cosas se resolvieran, de que la verdad se impusiera finalmente. Sin embargo, entre los comentarios había también la confesión de miedo. Muchos filmaron, pocos intervinieron. Esa ambivalencia, la del testigo que no se convierte en actor, quedó suspendida entre el ruido del mall y la fachada de la comisaría. Cuando la tarde empezó a caer, con esa luz que da propiedad a las sombras, un coche sin distintivos dobló la esquina. No era el coche de reparto habitual. Sus placas no se notaban. Las puertas se abrieron y algunos hombres en traje cruzaron la calle con pasos medidos. Uno de ellos tomó el teléfono y preguntó por el teniente encargado. «Tenemos que ver las grabaciones», dijo, y su voz no admitía demora. En la comisaría, la palabra investigación adquirió un peso distinto. Ya no era solo procedimiento interno. Había ojos federales sobre la mesa. Malcolm, todavía en esa habitación con la cámara que lo miraba, sintió que el mundo giraba en dos velocidades. Por un lado, la inmovilidad del cuerpo. Por otro, la aceleración de las noticias. Pensó en la carta de MIT de nuevo. Pensó en Lily. Pensó en su padre, cuya autoridad parecía ahora la única que podría convertir la visibilidad en algo más que indignación, en una posibilidad real de que las cosas se movieran hacia la responsabilidad.
En el pasillo, Reed se detuvo junto a una ventana y miró cómo la gente se agrupaba cerca de la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y culpa. Sabía que la historia no terminaría en ese pasillo. Afuera, las cámaras de los teléfonos jugaban con la luz del atardecer. Dentro, la tablet seguía con el clip pausado, la imagen de una rodilla, la sombra de una ciudad que no quería ver. La puerta de la sala donde tenían a Malcolm se abrió de nuevo. Un oficial dijo, casi en voz baja, que había llamado el despacho central. El director del caso está en camino. Los nombres circularon como un rumor esperado. Para Malcolm, esas palabras significaban algo que no sabía nombrar todavía. La posibilidad de que la verdad, una vez revelada, obligara a las demás piezas a moverse. Para Blake quizás significaba otra cosa, el inicio de una prueba pública que pondría su conducta bajo lupa. La historia, la que estaban grabando los móviles, la que empezaba a filtrarse en grupos, ya no era solo de humillación. Empezaba a devenir en una pregunta que pedía respuesta. ¿Cómo responde un sistema cuando la imagen contradice la versión oficial? En el silencio que siguió a la tablet encendida, la respuesta era todavía un espacio en blanco. Pero había movimiento en el pasillo, y el ruido de pasos anunciaba que alguien con autoridad iba a cruzar la línea entre lo doméstico y lo público. La noche se acercaba, y con ella la sensación de que algo, irrevocablemente, estaba a punto de cambiar. La puerta se cerró tras la entrada del director del caso, con un clic que resonó más alto que cualquier murmullo. Era un hombre de mediana edad, pelo canoso en las sienes, manos grandes que no parecían nerviosas. Miró la tablet, la cámara inmóvil, la carta sobre la mesa. No saludó con cortesía, su presencia ya era saludo suficiente. «Muéstrenme todo», dijo, seco, sin ediciones, sin cortes. Blake adelantó un paso como si fuera a tomar la palabra, pero se contuvo. Había en él una tensión que alteraba la medida de su rostro, la sensación de quien ve colapsar el mapa que trazó para sí mismo. Reed, junto a la ventana, inspiró y tomó la tablet. Con dedos que temblaban apenas, reprodució el clip desde el inicio, mientras el director observaba en silencio. La imagen se desplegó en la pantalla como un juramento. La rodilla que presionaba, la voz amortiguada, el hoodie en el suelo. Nadie en la habitación intentó acompañar las imágenes con palabras que las suavizaran. Era como si el propio acto de nombrar las cosas las hacía más reales, y todos temían ese efecto. El director guardó silencio unos segundos después de que terminó el video. Sus ojos recorrieron a cada uno, al teniente, a Reed, a Blake, a Graham. Finalmente, habló con calma calculada. Esto se envía a control interno y a prensa. Hay que asegurar cadena de custodia y testimonios. Nadie sale de aquí hasta que lo tengamos documentado. Tengo que hablar con el fiscal. Un zumbido de incomodidad recorrió la sala. Blake apretó la mandíbula. «Señor», dijo, intentando sonar ecuánime, «hay que ser cautelosos. Si esto se difunde sin contexto, puede destrozar carreras, arrojar sombras. Necesitamos corroborar antes de cualquier paso público». El director ladeó la cabeza, con paciencia infinita. Corroborar implica escuchar, pero ya hay algo incuestionable, una filmación. La diligencia la dicta la evidencia. Si usted tiene algo que aportar, lo hará en un informe. Ahora necesito que me entreguen la tablet para su custodia. La orden cerró como una puerta de hierro. Reed, con ojos que ya no sabían si mirar a la tablet o a Blake, se la pasó. Al tocarla, la pantalla reflejó sus manos pequeñas y nerviosas. Malcolm, todavía allí, en la habitación al otro lado de la puerta, sintió que el objeto que contenía su verdad se alejaba, y con ello la posibilidad de que se hiciera justicia en su nombre.
Afueras, el grupo de vecinos se fue multiplicando sin que nadie quisiera admitirlo. Las conversaciones se volvían más firmes y menos conspirativas. Las cámaras de los móviles, esa palabra parecía casi sagrada, se organizaban en manos que ahora sabían cómo mirar. Un joven con la camiseta de la Universidad de la ciudad habló en voz alta, proponiendo una cadena de vigilancia, un testimonio comunitario que obligara a las autoridades a no dejarlo pasar. Otro, más viejo, recordaba otras noches en las que la ciudad miró y no actuó. Dentro, la custodia del material provocó roces. El director anotó números de serie, dio instrucciones para copias forenses y pidió a Graham que redactara un acta breve. Graham, que había ejercido siempre la ceremonia de contener crisis con formalidades, se puso a ello con meticulosidad, como si las palabras pudieran reconstruir el orden momentáneamente quebrado. «¿Dónde está el libro de protocolos?», preguntó, y su voz llevaba implícito que aquello no era solo trámite, era una tabla de salvación. «En la oficina central», respondió uno de los oficiales, «puedo traerlo». El director negó con la cabeza. «No hace falta. Hagan el acta aquí. Que conste la presencia de los federales y la hora de la captura del archivo. Si hay resistencia a subir la grabación a la nube institucional, la copia pericial queda como repositorio inicial». Blake sintió que los términos se volvían contra él. Resistencia, copia pericial, repositorio. Sabía que cada palabra que usaba el director armaba un andamiaje que no dejaba lugar a sus excusas. Su promoción pendiente, la nota de excelentes evaluaciones, la posibilidad de un ascenso en la jerarquía policial que tanto le había costado, todo aquello se convirtió ante la mirada del director en una pequeña reliquia personal que podía ser arrojada al fuego. Fuera, una reportera que había esperado desde media tarde vio la llegada de los federales y empezó a teclear con la rapidez con la que se mide la historia. Pocos minutos después, un fragmento de la escena, breve, sin sonido, corrió por los grupos de mensajería. Había alguien dispuesto a garantizar que nada quedara en la oscuridad. En el corredor, Reed se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro que fue más confesión que alivio. Desde que todo había empezado, Reed había sido el filtro entre dos mundos, el de la institución que demandaba silencio ordenado y el de la conciencia que pedía claridad. Había mirado a Malcolm sin conseguir descifrar del todo lo que en su rostro todavía permanecía. El joven detenido le había devuelto una pregunta que le resultaba incómoda. ¿Qué hacer cuando la lealtad a la fuerza entra en conflicto con la lealtad a lo humano? «Si esto llega a prensa», murmuró, «no habrá vuelta atrás». A través de la puerta de la sala, Malcolm oyó la frase como quien escucha desde un sueño. La inmovilidad del cuerpo parecía ahora una distancia entre él y la palabra vuelta. ¿Volver a qué? ¿A una vida que le permitiera convertirse en lo que había soñado? ¿O a una existencia marcada por episodios que nadie entendería? El director, maniobrando con papeles y órdenes, delegó. Autorizó que el padre de Malcolm fuera avisado. Habló con la secretaria por teléfono. Entonces, alguien del pasillo reconoció al hombre que entró poco después. No era un político, no exactamente. Era un rostro conocido en la ciudad por su voz firme en los consejos vecinales y por una reputación de exigir responsabilidad. Cuando cruzó la puerta, su porte fue el de quien no pide, sino reclama. «Señor», saludó el director con moderación, «su hijo está aquí. Tenemos evidencias que deben investigarse». El padre de Malcolm no necesitó más. Se plantó frente a la sala y por un instante la autoridad que había acumulado a lo largo de los años llenó la habitación con una quietud que no pedía permiso. Blake lo miró con desdén apenas disimulado. En su fuero interno sabía que aquella figura pública podía inclinar la balanza de la opinión pública.
Quiero ver a mi hijo, dijo el hombre, y quiero saber qué harán ustedes para que esto no se pierda. Reed lo acompañó hasta el borde de la puerta. Permitieron la entrada y en el gesto hubo una mezcla de compasión y protocolo. Malcolm, al verlo, abrió los ojos de un modo que parecía pedir permiso para respirar. El padre se inclinó, tomó la mano inerte y no dijo nada al principio. Los dos permanecieron así, una mano fría, otra temblorosa que quería transmitir calor. Malcolm susurró, «Estoy aquí». La presencia del padre no fue ancla absoluta, tampoco bastó para apagar los ecos del video, pero introdujo otro componente, la sensación palpable de que la familia ya no permitiría que aquello se cerrara en una ficha interna y fría. Había movimiento hacia afuera, había voces que reclamarían. Mientras la tensión dentro de la comisaría crecía, en la ciudad las reacciones se organizaban en capas. Algunos pedían cautela, otros justicia pública inmediata. En un bar cercano, una conversación derivó en la decisión de ir a la comisaría a apoyar a Malcolm y su familia. En otro punto, un columnista hablaba de la verdadera prueba para la institución, la capacidad de aceptar su sombra. De vuelta en la sala, el director solicitó que nadie filtrara más material sin autorización. La orden fue recibida con asombro y escepticismo. Blake la escuchó como quien oye la sentencia de un tribunal. Su carrera pendía ahora de la interpretación que se hiciera de su conducta. Hubo votos a favor de archivarlo todo rápidamente. Había intereses creados, redes de amistad, implicancias que no se resolvían solo con claridad de pruebas. Pero el hecho de que los federales hubieran tomado la tablet significaba que existía un control externo que podía forzar transparencia. Graham, que había estado actuando como moderador, observó a Blake con una mezcla de pena y censura. «Tuvimos tiempo de actuar internamente», dijo. «Si hay fallos, los corregimos. Pero si no se actúa con honestidad ahora, todo esto será peor para todos, especialmente para aquellos que confían en nosotros». Las palabras calaron de modo distinto en cada uno. Blake, en silencio, buscó apoyo en la memoria de su propio padre, en la idea de una vida construida sobre disciplina. En su interior, la tentación de retraerse, de proteger lo suyo, se mezclaba con una línea de vergüenza que no podía ignorar. Extramuros, la noche se cerraba en capas. Las luces del centro comercial se reflejaban en los escaparates como ojos sin párpados. Algunos vecinos encendieron velas frente a la comisaría. Otros colocaron hojas impresas con la imagen congelada de la rodilla en el suelo. Esas miniaturas ceremoniales funcionaban como una liturgia urbana, un modo de nombrar la indignación. Alguien del equipo del director propuso custodiar la tablet en una caja fuerte del departamento forense, y así fue dispuesto. Reed quedó para dar declaración y para formalizar una vez más la secuencia de hechos que había vivido. Fue a la sala de espera, donde el padre de Malcolm ya conversaba con un abogado que representaba los intereses familiares. La presencia del abogado hizo que Blake se quedara inmóvil. Sabía que la palabra responsabilidad podía transformarse en un procedimiento legal que alargara la agonía pública. En medio de ese ruido, Lily apareció en la puerta como un corte limpio de realidad. Venía apresurada, con el pelo recogido sin mayor cuidado, la cara marcada por una especie de alarma que no admitía tardanza. Había visto el clip en líneas fragmentadas, se había acercado al punto donde la multitud se armaba y, como tantos otros, había sentido que no podía permanecer al margen. Malcolm preguntó, con voz que buscaba contener el temblor, «¿Está bien?» El padre la miró con gratitud. Malcolm intentó sonreír, pero era una sonrisa que dependía de fuerzas distintas, y la debilidad la hizo vacilar. «Lily», murmuró, «gracias».
Ella se acercó, tanteó la mano de Malcolm con una delicadeza que parecía señalar que, aunque las imágenes lo hubieran expuesto, había un cuidado humano que no se destruye con la viralidad. La cercanía de Lily trajo, por un instante, una atmósfera íntima en medio del trámite público. El director, observando desde la distancia, notó cómo la presencia de conocidos y familiares cambiaba el ritmo de la sala. Era un recordatorio de que detrás de la evidencia había personas que vivían la secuencia con una intensidad que la administración no podía medir en atestados. «Hagan las declaraciones en orden», ordenó. «Vamos a auditar las cámaras del edificio. Si hay testigos adicionales, que se presenten». Reed tomó aire, preparó su relato y supo que su vida ya no volvería a ser la misma, aunque intentara volver a la rutina. En la puerta, Blake dijo finalmente una frase que no intentó justificar. «Si alguien hace algo fuera de protocolo, se lo sabrá. Yo colaboro». Su voz era plana, sin arrepentimiento efusivo, pero era una admisión que, en ese contexto, sonaba a rendición. El director lo observó con la calma de quien no se deja llevar por la necesidad de castigar de inmediato. La prisión de la opinión pública y la maquinaria judicial harían su trabajo. Lo que a él le importaba ahora era garantizar que no hubiera espacio para la manipulación. Cuando Reed salió de la sala para firmar el acta, la noche ya se había impuesto con una densidad distinta. Afuera, algunos vecinos comenzaron a marchar en voz baja hacia la plaza principal. Otros permanecieron, como guardianes de una espera que ya no sabían cómo nombrar. Las cámaras seguían apuntando, como agujas de una brújula que no quería dejar de girar. Malcolm, tumbado en la camilla que hacía de intersección entre la hospitalidad y la custodia, miró por la rendija de la puerta. El mundo seguía dividido en dos velocidades, la de quien está dentro del engranaje y la de quienes miran desde fuera, con móviles que llevaron la imagen a un número indeterminado de ojos. Pero había algo nuevo, la sensación de que la luz que había caído sobre él podía no apagarse tan fácilmente. En uno de los despachos, el director anotó en su cuaderno: transparencia, cadena, testigos. Las palabras, en apariencia simples, eran como un mapa que debía seguirse con precisión quirúrgica. Afuera, la ciudad respiraba. En las manos de Reed, la tablet se había vuelto un símbolo de la tensión entre memoria y poder. Y en la mirada de Blake, una pregunta: ¿qué se hace cuando la necesidad de pertenecer a una institución choca con la urgencia moral de aceptar la verdad? La noche no dio respuestas definitivas, solo una promesa implícita: la historia continuaría, y con ella las decisiones que cada quien tendría que afrontar. Mientras tanto, la ciudad insomne, con sus luces y sus sombras, aguardaba movimientos que definirían más que culpabilidades, definirían la confianza entre quienes vieron y quienes actuaron. La madrugada desgranó un frío que se pegó a las paredes del hospital. En los pasillos, las luces fluorescentes tuvieron un brillo más pálido. El turno nocturno hacía sus rondas con movimientos medidos, como si cada gesto debiera contener la posibilidad de preguntas. Malcolm, arropado con la manta limpia, respiraba con mayor firmeza que horas antes. Su frente estaba menos húmeda, y en los ojos había una lentitud nueva, una medida de asombro por la presencia de voces conocidas. Lily no se fue. Pasó la noche inclinada sobre la camilla, con la mano de Malcolm en la suya, manteniendo el hilo de conversación en banalidades que intentaban reconstruir la vida en sus piezas más corrientes. Habló del té que iba a preparar cuando salieran, de la pequeña planta que había en la ventana del apartamento y que ambos habían prometido regar los domingos. Malcolm la escuchaba a ráfagas, a intervalos. A veces los párpados bajaban y él parecía mirar algo que no estaba en la sala. El padre de Malcolm, exhausto, durmió apoyado en la silla de visitante.
El abogado familiar no se retiró, cerró la tablet y repasó los documentos con una atención que no era solo profesional. Sus dedos se movían sobre la pantalla como si buscaba señales en la quietud. De cuando en cuando levantaba la vista hacia la puerta, distante por respeto o por cálculo, y entonces volvía a sus notas. Reed regresó con la hoja firmada. Sus hombros estaban tensos, pero en el rostro había una determinación que la jornada anterior no había mostrado. En la sala de espera, el director le pidió que esperara unos minutos. Quería hablar en privado. La puerta se cerró con un silencio que parecía medir consecuencias. «Has sido claro», dijo el director, sin alzar la voz. «Tu relato está aquí, y las cámaras lo confirmarán. Lo que quiero saber es si te sientes presionado, Reed. Si hubo órdenes o si alguien intentó que no dijeras todo lo que viste». Reed apretó la hoja entre las manos, respiró y respondió con precisión, como quien monta una defensa para sí mismo, además de para la verdad. «Nadie me dijo qué decir. Estuve allí y vi lo que vi». Su voz no vaciló, pero no puedo asegurar que no haya otros que prefieran el silencio. El director tomó nota. En su mente, el mapa de responsabilidades se extendía en capas. Procedimiento, responsabilidad individual, posible negligencia institucional. Su compromiso de transparencia no era solo una palabra, era un camino que prometía resistencias. Sabía que cuando la maquinaria pública se movía, eran las sombras las que trataban de cubrir la luz con excusas y tecnicismos. Mientras tanto, fuera del hospital, el rumor se transformó en rumor más grande. La grabación truncada había circulado en redes y en grupos de mensajería privada. La imagen de Malcolm tendido y la figura de Blake junto a la baranda eran ahora un estímulo para la indignación. Un grupo de vecinos dejó floreros en la plaza y una cuerda de carteles: verdad, justicia, no más silencio. No eran muchos, pero eran determinados. La ciudad, que pocas veces mostraba unidad, se alineaba por unas horas en la misma molestia. En la mañana, el director convocó a una reunión reducida. Él, Reed, la jefa de seguridad del edificio y un técnico encargado de recuperar las grabaciones. La sala era de aquellas con mesas largas y sillas incómodas, preparada para decisiones rápidas. El técnico conectó el disco duro externo, los archivos aparecieron en la pantalla y comenzaron a correr. La imagen, un plano fijo de uno de los pasillos, no era elegante ni artística, era la evidencia cruda de un tiempo detenido. Vieron la secuencia completa. Hubo fragmentos que confirmaron las versiones: la caída, la proximidad de los agentes, el forcejeo. Hubo otros que añadieron matices: la lentitud en la llegada de refuerzos, la distancia de algunos testigos, la posición de Blake en momentos en que la versión pública lo colocaba en otro lugar. Cualquier persona que entendiera de imágenes podría señalar discrepancias que exigían respuestas. Para el director, la sala se volvió demasiado pequeña. «Lo entregamos a la fiscalía esta misma mañana», dijo la jefa de seguridad. «La cadena de custodia está documentada. No hay margen para que digan que faltan pruebas». El director asintió. No quiso hablar de reputaciones, habló de procedimientos. Sabía que era un terreno resbaladizo. Los procedimientos podían ser un escudo o una daga. Lo que más le importaba, más allá de la prensa, del ruido y del voto de los ciudadanos, era que si alguien había quebrado el protocolo, la institución no quedara con una mancha que luego se justificara como error humano. Blake fue citado a rendir una declaración por separado. Caminó hacia la sala con los ojos fijos en el suelo, sin la arrogancia de quien espera ser exonerado de antemano. En su rostro había, por primera vez desde que comenzó el proceso, un atisbo de vulnerabilidad. No era la contrición pública de los comunicados, era otra cosa: la conciencia de que la verdad puede costar caro.
No recuerdo haber querido que pasara, dijo por primera vez, con una voz que no había empleado antes en público. Solo cumplí mi función. Las palabras eran un intento de defensa, pero también una confesión parcial. El director no respondió con juicios. Su trabajo, al menos en ese momento, era reunir hechos. En la clamorosa calma de la noche anterior, alguien había grabado también un audio, una llamada entre dos oficiales que discutían sobre el procedimiento. El archivo había llegado a manos de una periodista que cubría la temática de seguridad. Publicarlo podía ser detonante. La mañana explotó con titulares que exigían investigación inmediata. Las redes se llenaron de análisis, mesas de debate improvisadas dieron paso a voces que pedían cambios. Dentro del hospital, Malcolm comentó a Lily con una voz que parecía medir cada palabra, algo que nadie esperaba. Quiso saber si habría consecuencias para quienes lo habían atendido. Preguntó por la familia de Blake con una curiosidad infantil mezclada con una adultez nueva que asomaba. «No lo sé», dijo Lily, con la honestidad de quien no maneja los hilos de la administración. «Pero sé que te necesitamos vivo y que ya están caminando para que esto no quede en el olvido». El padre de Malcolm la miró. En sus ojos había cansancio, sí, pero también la firmeza de quien entiende que la batalla será larga. El abogado, siempre calculador, ya imaginaba acuerdos, denuncias, la posibilidad de sacar ventaja en un momento en que la opinión pública podía inclinarse. Su hoja de ruta era otro lenguaje dentro de la misma sala. Si alguien quería justicia, él calcularía cómo obtenerla dentro del sistema. En la tarde, Blake recibió la visita de una mujer que no estaba en ningún registro oficial, su madre. Tenía la cara marcada por la inquietud y una voz que tembló antes de hablar. «Hijo», dijo, «¿qué pasó? ¿Por qué tienes que estar en medio de esto?» Blake la miró con la culpa como un peso en el pecho. «No sé», murmuró, «no es fácil decirlo». Todo se aceleró. La madre tocó su mano con una ternura que, en otra escena, habría sido la imagen de consuelo. Aquí sonó advertencia. En la familia había miedo por lo que podría venir, por la posibilidad de ver el nombre de Blake asociado a una negligencia que trascendiera a su vida personal. La decisión que cada quien tomaría entonces no era solo legal, era moral y familiar. Esa noche, en una barbería que había permanecido abierta hasta tarde, un grupo de vecinos discutió las imágenes. Había quienes defendían a Blake, pensando en la presión de los turnos, en la falta de recursos, y quienes veían un patrón, el mismo descuido que, dijeron, se repetía en otras historias. Entre las voces anónimas de la ciudad, la demanda era la misma, no solo castigo, sino cambios. En la redacción de un diario local, la periodista que tenía el audio decidió esperar antes de publicar. Sabía que su trabajo no era solo escalar la noticia, sino hacerlo de manera que no transformara la historia en un mero espectáculo. Tomó la decisión de enviar el material a la fiscalía y a algunos académicos en ética institucional. Quería que la respuesta pública viniera acompañada de análisis. De vuelta al hospital, Reed recibió un mensaje que no esperaba. Alguien anónimo le ofrecía protección y pruebas para respaldar su testimonio. No sabía si era ayuda genuina o una trampa. Se encontró en el borde de una decisión: aceptar asistencia externa y exponerse, o confiar en los cauces oficiales que ya estaban en marcha. Elegir, en aquel contexto, era arriesgar. Lily, por su parte, se convirtió en una figura que no buscó. Los vecinos que pasaban por la plaza la reconocían y le ofrecían silencios y miradas cómplices. Algunos le trajeron café, otros flores. Ella agradeció con una sencillez que no quería fama. Su objetivo era uno: acompañar a Malcolm en la recuperación.
pero la forma en que la ciudad la observaba la colocó en un sitio incómodo. Sin pretenderlo, era un testigo más en la escena pública. El director preparó una rueda de prensa para la mañana siguiente. No la hizo por espectáculo, la hizo porque entendía que el silencio institucional sería peor que cualquier palabra mal dicha. Redactó con cuidado. No habría juicios anticipados, sí el compromiso de entregar toda la evidencia a las autoridades competentes. Sabía que la transparencia total no garantizaba la verdad inmediata, pero era el primer movimiento para reconstruir la confianza dañada. Esa noche, Blake se quedó solo en un apartamento que olía a detergente y a lo que habían sido los fines de semana tranquilos. Encendió la televisión y vio fragmentos de la grabación. Su imagen, la misma que millones habían visto, lo miraba desde la pantalla con una distancia que le resultaba insoportable. Pensó en su padre, en la conversación que evitó, en las noches de servicio. Sabía que ahora, más que nunca, cada palabra que dijera sería medida, repensada, reescrita por otros. Se fue a la ventana y miró la ciudad como si de pronto la extranjería fuera aquella que siempre había conocido. Las luces, que antes habían parecido promesa, ahora le señalaban la exposición. Pensó en la posibilidad de retirarse, de pedir un traslado. Pensó también en la otra posibilidad, la que siempre había sostenido, que había hecho lo correcto. La duda era una presencia implacable. En la habitación, Malcolm abrió los ojos y por primera vez preguntó por Reed. Lily detalló, con cuidado, lo ocurrido en la secuencia de ese día. Quién había declarado, quién había colaborado, quién había intentado ayudar. Malcolm asintió, con la voz todavía débil, y prometió que lo recordaría. Era una promesa pequeña, pero solidificó algo tangible. La memoria no quedaría solo en el archivo de la fiscalía, estaría viva en los que habían estado cerca. La ciudad no guardó descanso. En la madrugada siguiente, las radios locales transmitieron entrevistas con vecinos. El diario publicó en portada la transcripción de la conversación entre oficiales. Y la noticia dejó de ser un episodio aislado para ser la conversación que atravesaba las reuniones familiares. El ruido mediático obligó a que la institución de seguridad programara auditorías internas y solicitudes formales de investigación. Y mientras la máquina judicial empezaba a moverse con pasos burocráticos, la gente en la plaza prometía vigilia. Estar atenta, no permitir que el caso se disolviera en eufemismos. Malcolm, que ahora recuperaba fuerzas, entendió que su propia historia sería usada en discursos y en debates. No quería hacer eso, quería sanar. Lily, que se movía entre cuidados y gestión de incertidumbres, entendió que su amor implicaba también saber cuándo dejar que la justicia haga su parte. Reed, con la firmeza de su testimonio, sintió la vulnerabilidad que acompaña a quien habla en contra de una corriente. Y Blake, aislado en su interior, comprendió que la verdad que dijera o callara tendría consecuencias que no solo afectarían su carrera, sino su conciencia. El director cerró el expediente provisional y dejó una nota sobre la mesa. No busquemos vencedores ni ajusticiados, busquemos claridad. Fue una frase que, si se la leía con cuidado, revelaba su ambición, no ingenua, de preservar la institucionalidad, aun cuando esto implicara exponer sus fallas. En la noche que siguió, la ciudad respiró con una tensión diferente. No la del estallido instantáneo, sino la de quien espera la resolución de un proceso que promete, al menos, no quedarse en la superficie. En la habitación del hospital, la conversación entre Malcolm y Lily pasó a silencios largos, a miradas que querían decir más que las palabras. Afuera, alguien pegó un nuevo cartel en la plaza. No olvidamos.
La frase fue simple y contundente. La noche se cerró con esa palabra flotando en la ciudad, como una promesa de continuidad. En su despacho, el director ultimó los detalles para entregar el material a la fiscalía. Dejó instrucciones para que la jefa de seguridad custodiara las pruebas y pidió que se invitara a observadores independientes, no por desconfianza en sus pares, sino por la convicción de que la transparencia debía ser verificable. El gesto, medida administrativa y gesto simbólico, buscaba cambiar el relato, no para limpiar una imagen, sino para que la institución no volviera a repetirse en la negación. Y mientras todo eso sucedía, alguien en la comunidad, un vecino que pocas veces salía a la plaza, encendió una vela y la colocó entre las flores. La llama fue pequeña, pero persistente. Fue como si, en medio de la complejidad de procedimientos, políticas y declaraciones, quedara algo simple y humano: la necesidad de que la verdad no se apague bajo capas de burocracia. Al romper la noche, la escena quedaba suspendida entre la evidencia que ya había salido a la luz y las preguntas que aún faltaban por responder. Cada actor en la historia sabía que la próxima jornada traería determinaciones que podían alterar para siempre los contornos de sus vidas. Nadie, sin embargo, podía predecir con certeza el camino que tomarían las palabras, los documentos y las decisiones. La ciudad, con su impaciencia y su memoria, aguardó. A media mañana, la fiscalía recibió el sobre sellado que traía el material del director. La jefa de seguridad, con manos firmes, entregó el expediente y explicó en voz baja cómo se había hecho la cadena de custodia. Había testigos, actas firmadas y un acta de entrega que detallaba cada elemento. El fiscal abrió el paquete con la seriedad de quien sabe que no se juega solo con papeles, se jugaban personas. En la sala contigua, dos observadores independientes, uno veterano de causas similares, otra abogada de derechos civiles, repasaban las pruebas con lentes y notas. Reed apareció en los pasillos de la fiscalía con el paso contenido. No venía por protagonismo, venía porque creía que su palabra debía estar donde se tomaran decisiones. Blake, en cambio, recibió la citación de la institución, reunión interna sobre su actuación. Esperó a solas en un despacho pequeño, mirando el vaso de agua como si en él hubiese respuestas. Su abogado insistió en guardar cautela. Blake escuchaba y pensaba en la promesa que había dado a sí mismo la noche anterior: no permitir que la verdad se apague. Lily volvió al hospital y encontró a Malcolm despierto, mirando la ventana. Él la tomó de la mano sin hablar. Él sabía que el proceso no le pertenecería, era de quienes sufrieron, pero quería que su recuperación no se trocase por la vorágine pública. «Que sea la verdad», dijo apenas. Lily asintió, y esa frase fue suficiente. En la plaza, la vela seguía encendida. Un grupo nuevo llegó sin aviso, vecinos de barrios distintos, algunos con fotos impresas, otros con carteles hechos a mano. La ciudad, con esa geometría imprevista, lentamente se organizaba en vigilancia. Un periodista que hasta el día anterior había perfilado la noticia con distancia, recibió un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Un audio que no figuraba en el expediente. Sin abrirlo todavía, dobló el ceño. La posibilidad de una pieza faltante hizo que todos, fiscal, jefa de seguridad, observadores, miraran de reojo la cadena ya establecida. ¿Había algo más que la burocracia no había visto? Mientras tanto, en el despacho del director, alguien había colocado una hoja nueva sobre la mesa. Una lista de nombres citada por un vecino en una declaración espontánea. Entre esos nombres,
Uno sobresalía, inesperado, y traía consigo la promesa de abrir otra puerta. Nadie aún la había cruzado.